Regresamos al Observador y nos quedamos hablando en esta parte de cómo se construye la emoción frente a las movilizaciones sociales y también en esta parte cómo juega la parte de la represión precisamente para victimizar ahora, decía usted, más al policía incluso, frente a esta urgencia social de parte de grupos muy diversos para manifestarse y exigir su posición en esta ciudad y en la ley y en todo esto. ¿Qué más nos toca hacer a los medios? Digamos, desde mi punto de vista es un ejercicio ético, como lo plantean hoy día algunos filósofos como Victoria Camps, en donde el periodista o los medios como el Canal 22 comiencen por, digamos, crear opiniones, crear información sobre los movimientos Pero sociales. es muy complicado frente a grupos como estos muchachos, por ejemplo, los ya autollamados Es parte de la investigación. Ni siquiera en el mundo de la academia se está haciendo esta investigación de comprensión en términos sociales, históricos, políticos, culturales, de la emergencia del movimiento anarquista en el país y en la Ciudad de México en particular. Y por eso perdemos de vista personajes y personas y movimientos, quizá, y lo ¿no? emocionalizamos. Claro. Y al emocionalizar perdemos toda perspectiva moral y ética, porque la perspectiva moral y ética se teja con información para crear juicios. Y tener definiciones y acciones. ¿Por qué no vamos a ver esta última pieza de mi compañera Yasmín Quirón sobre la historia en especial de Rubén Jaramillo, y entonces podemos continuar con esta conversación? Rubén Jaramillo fue un capitán zapatista de la época de 1914 a 1918. Y posteriormente, él, de acabada la revolución, formó comités agrarios en Tlaquiltenango que tenían por objetivo el reparto de la tierra. Rubén Jaramillo contaba 14 años cuando ingresó en las filas del Ejército Revolucionario de Emiliano Zapata. Al concluir el movimiento armado, Jaramillo se organizó para hacer cumplir el reparto agrario y combatir actos injustos contra obreros y campesinos. Convenció al presidente Lázaro Cárdenas de construir el ingenio de Zacatepec para liberar a los hombres del campo de la tiranía de los arroceros. En 1942, él mismo impulsaría el primer paro cañero por aumento de salarios y mejora en el precio de la caña. En ese febrero del 42, donde se da el primer paro cañero, les avientan el ejército, el gobernador rompe con Jaramillo y se da la primera lucha. Se da la primera organización colectiva de campesinos. Jaramillo se levantó en armas con un pequeño grupo y en 1943 proclamó su plan de Cerro Prieto como bandera de lucha. Y en ese plan de Cerro Prieto pues, hace una denuncia y sobre todo hace propuestas. Mejoras al campo, mejoras a la educación, mejoras al salario de profesores, es decir, toda una serie de planteamientos no tan solo de tierra, porque la lucha de Jaramillo siguió siendo el de la tierra, básicamente. Rubén Jaramillo fue perseguido hasta que el presidente Lázaro Cárdenas le otorga perdón a todos los rebeldes. En 1946 y 1952, Rubén Jaramillo contiende por la gubernatura de Morelos, para lo cual funda el Partido Agrario Morelense con 12,000 afiliados. El PRI no tiene enemigos, pierde. A principios de los 60 emprende su último combate, la lotificación de los llanos de Michapa y Guarín para el pueblo. El trámite fue legal, pero el gobierno quiso dar marcha atrás. Unos dicen que esos terrenos fueron el motivo de su asesinato. El jefe del Estado Mayor Presidencial tenía intereses particulares en los llanos de Michapa y Guarín. Entonces, para que veamos por dónde vino el golpe, ¿no? En el cual el gobierno federal quería construir un gran centro residencial con campos de golf, con balnearios para la élite de la capital principalmente. Otras versiones apuntan hacia la visita de John F. Kennedy a México. Los rumores absurdos que se soltaron incluso en el estado de Morelos es que Kennedy iba a visitar Cuernavaca porque en su luna de miel en los años 50 estuvo hospedado en el Hotel Las Mañanitas y que quería regresar. Y que Jaramillo iba a atentar contra él, porque además Jaramillo, según algunas versiones, Jaramillo
había pactado de alguna manera con el gobierno de Cuba. Cristiano fiel, con ideales magonistas, a Rubén Jaramillo lo vinieron a buscar a esta casa el 23 de mayo de 1962 para asesinarlo. Y yo me refiero a que fue un asesinato didáctico. ¿Por qué razón se usaron tanquetas del ejército para detenerlo en su casa? ¿Por qué razón lleva el jefe de la policía judicial? ¿Y por qué razón se los llevan a las 2 de la tarde y luego los asesinan a plena luz del día en un lugar también con una gran carga simbólica, muy cerca de las ruinas de Xochicalco? Rubén Jaramillo tiene detractores en Tlalquiltenango porque en su época la prensa lo trató de bandolero. De su obra queda el ingenio Emiliano Zapata, que ya no es un colectivo. De recuerdo, este museo. Su esposa e hijos adoptivos yacen junto a él. Son 5 tumbas en el panteón de Tlaquiltenango, un pueblo descuidado del estado de Morelos. Sin duda, Rubén Jaramillo es una de las figuras, doctor Pablo Gaitán, que nos enseña que el Estado, que las instituciones pueden articularse y se han articulado históricamente para beneficios e intereses, tanto de empresas, de sus propios intereses políticos, y que han incluso difamado, distorsionado la realidad en el afán precisamente de deconstruir una imagen y un movimiento social con fines transformadores y de lucha social real y auténtica para construir y distorsionar la realidad y que la sociedad quede como en una suerte de confusión y que no pueda tener esa conciencia. ¿Cómo podemos construir esa conciencia colectiva si vemos que al transitar de los años todavía México carece de ella y se sigue utilizando la represión como una herramienta para beneficios de algunos pocos o de intereses de algunos pocos? Yo creo que los distintos actores, desde la academia, los medios, los propios movimientos sociales, los intelectuales de los movimientos sociales, deberían de contribuir, primero construyendo una ética sobre la información, desde la perspectiva social, académica de los propios movimientos y de algunos segmentos de los medios de comunicación, y junto a ello, investigación profunda que vaya más allá de la información tipo cápsula informativa que a veces es desinformativa. Así es. Por ejemplo, en el mundo académico se asume primero una posición ideológica antes de una investigación seria analítica sobre los movimientos y las contradicciones de los propios Digamos que movimientos. son todos los personajes que tienen que converger para generar esta conciencia. Doctor, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, por desgracia nos tenemos que despedir, pero pues nos vemos la próxima semana en El Observador. Muy buenas noches. Porque me golpea un botón. Policía, chorro, narco, quieren verte como un gil. No respeto uniformado, usted no respeta al civil. Ustedes están quebrados, putos, muy equivocados. Soy un ciudadano mierda y ustedes mis empleados. Y me tengo que aguantar la furia de un milico puesto. Para que una rata engorde estoy pagando mis impuestos. Que te llaman cago, chorro, hasta negro y delincuente. Cuando viven de la coima tan real como evidente. El código civil no lo respetan, un bien gracias. Ellos duermen en tu miedo y respiran de tu ignorancia. Ahora ya no existe ejemplo, adultos de porquería. Que se invierta más en armas y maten al policía. Si quieres que no te roben, brother, eso es opcional. Tienen que matar al chorro, quémenle la seccional.